la directora del curso, la doctora Olga Lucía Rojas, y la red de tutores del periodo 1604 del curso Acción Psicosocial en Contexto Jurídico. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta web? Entonces, vamos a tener estas 6 fases. Inicialmente nos dará un saludo nuestra queridísima y proactiva directora de curso, la doctora Olga Lucía Rojas. En segunda instancia vamos a hacer un recuento de esos campos de aplicación de la psicología jurídica, pero los vamos a hacer de una manera muy dinámica porque hemos traído para ustedes casos que en esa discusión de la red de tutores pues trajimos a colación y son casos que nosotros mismos hemos atendido. Luego nos dan un panorama de cuánto sabemos de los campos y cómo los logramos clasificar en esos estados reales de la vida cotidiana. ¿Cuáles son las funciones que desempeña un psicólogo jurídico frente a esos contextos del ser humano que tienen implicaciones y una estrecha relación con la psicología jurídica? También vamos a ver cuáles son las acciones psicosociales en esos contextos jurídicos, desde la victimología, inclusive una discusión muy interesante que nos dimos los tutores. Veíamos que el más alejado de este panorama, que sería la psicología del testimonio, la psicología forense, también le apostaría de pronto a estas acciones psicosociales y cómo podemos hoy ser creativos, propositivos, apropiar esa parte académica y teórica para trascender allá en donde tenemos que trascender en la comunidad. La propuesta para una acción psicosocial en contextos jurídicos y finalmente preguntas. Entonces, así damos inicio con la primera fase, que es el saludo por parte de nuestra directora, la doctora Olga Lucía Rojas. Bueno, bienvenidos a todas las personas que se conectaron y también una cordial bienvenida a los que por alguna razón o motivo no pueden y lo hacen después en diferido y ven esta grabación. Ante todo, pues muchísimas gracias por agendarse y cumplir con estos compromisos que ustedes hacen con su educación. Y nosotros, la red de tutores del curso de Acción Psicosocial en Contexto Jurídico, pues estamos felices. En esta web se consolidan, se da como el cierre a todos esos conceptos que son importantes en el curso. Si ustedes son juiciosos y rigurosos con las guías, se van a dar cuenta que todo el camino que van recorriendo llega a esto, a hacer las propuestas. Inicialmente, lo importante es que ustedes tengan la claridad de los conceptos, de qué es la psicología jurídica, de cuáles son los campos, de cuáles son las acciones, los alcances, las limitaciones, las consideraciones éticas que tenemos. ¿Para qué? Para que al final podamos ejercer, podamos actuar en contextos específicos. Ya ustedes después de estos cursos de acciones psicosociales se van a ir ya los temas de práctica profesional. Entonces ustedes con este bagaje, estas son las herramientas, son los instrumentos que ustedes van a utilizar para empezar a aterrizar los contenidos en la realidad, en el trabajo. Por eso deben aprovechar muchísimo este espacio y ustedes que tienen la fortuna de estar actuando aquí de manera sincrónica, sáquenle el jugo a estos tutores que, como lo decía nuestra querida Claudia Teresa, efectivamente se han dado debates riquísimos porque al interior de la psicología seguimos debatiendo, nada está por escrito, finiquitado en estos ambientes, todo está abierto a discusión. Y de hecho, en una conferencia que daba el doctor Fernando Díaz Colorado, me parecía muy interesante cuando decía, la justicia es un tema tan grande y tan importante que no puede ser exclusivo de los juristas, de los abogados, de los del derecho. No, aquí caben otras disciplinas y nosotros cuando hablamos del estudio de la conducta, que es específicamente lo que se reglamenta, estamos llamados a actuar de maneras mucho más grandes de las que en este momento la misma ciencia, la misma psicología nos lo está diciendo. Entonces, esto les va a abrir los ojos a todas las oportunidades y a todo este abanico que tenemos para realmente llegar a impactar a donde lleguemos a trabajar. Entonces, espero que se la disfruten mucho, que sea un recurso muy especial para todos ustedes y los dejo en manos de este genial equipo. Muchas gracias, doctora Olguita. Entonces, vamos con su venia a pasar al segundo punto de esta web, que es campos de aplicación de la psicología jurídica.
Esto lo tomamos nosotros de la guía de actividades. Esos campos de aplicación pues ya los tenemos muy claros: la psicología forense, la victimología, la psicología criminológica, la psicología del menor y la familia, la psicología policial, psicología del testimonio, psicología penitenciaria. ¿Cuáles son esas funciones que desempeña un psicólogo en cada campo y cuáles son las acciones psicosociales en los contextos jurídicos? De eso se trata esta tercera fase del curso, y por eso hemos traído para ustedes esos campos de aplicación de la psicología jurídica frente a las problemáticas planteadas, esas funciones que puede desempeñar un psicólogo jurídico desde los diferentes contextos. Entonces, aquí empezamos como esa discusión con el siguiente tema. Resulta que hay una mujer que cae de un quinto piso. Ella pierde la vida. Los vecinos afirman haber escuchado frecuentes peleas entre esa joven pareja. ¿Ustedes consideran que aquí tenemos un caso relacionado con la psicología jurídica? Ustedes pueden escribir compartiendo la pantalla, pero todos los tutores de la red estaremos pendientes de realimentar lo que ustedes escriban en el chat. Entonces, queridos estudiantes, sí tiene relación con la psicología jurídica, dado que aquí vamos a hablar de algo importante que se llama NASH. Quiere decir una muerte natural, una muerte accidental, un suicidio o un homicidio. Y cuando empiezan estas dudas, ¿qué pasó con la mujer? ¿Ella se suicidó? Pues de muerte natural lo vamos a descartar, pero ¿sería un suicidio? ¿Sería un accidente? ¿Estaba limpiando su terraza y de pronto cayó al vacío? ¿O realmente sería un homicidio porque había peleas, había discusiones, y eso afirman los vecinos? Por eso este caso tan emblemático, aquí podríamos nombrar el caso de Colmenares, por ejemplo, que ha salido tanto en noticias y demás, hace relación a la psicología jurídica con un tema fundamental: la autopsia psicológica. Esa autopsia psicológica como método procedente para esclarecer las muertes dudosas. Y es un análisis retrospectivo de la vida del occiso. Los muertos sí hablan, los muertos sí hablan, porque tienen una trayectoria de antecedentes. Entonces era una persona depresiva, había hablado del suicidio, había ido al psicólogo, cómo se desempeñaba en su trabajo, en su colegio, en su universidad, tenía esas matices. Entonces nosotros, que sabemos del comportamiento humano, podemos hacer uso de esas herramientas para dar una posibilidad, una respuesta, un indicio de lo que está sucediendo. También tiene que ver con la criminología, porque si hubo esa parte que no se relacionó con suicidio, sino con homicidio, entonces fíjense que también tendría que ver con la criminología. ¿Y por qué penitenciaria? Porque habría una persona privada de libertad. ¿Y qué sería con esa persona privada de libertad? Pero también la vinculamos a la psicología del testimonio, porque aquí lo que digan los vecinos es importante, lo que digan los familiares de la occisa o de la persona que falleció es muy importante. Entonces, fíjense ustedes que en un caso, cómo nosotros vamos enlazando, cómo nosotros vamos reuniendo todos estos campos posibles de trabajo de la psicología jurídica. Vamos a otro casito también que tiene que ver con ese ámbito penal. Hay un hombre de 40 años que propicia... Señor, disculpa. Bueno, muy buena tarde para todos. Para los que no conocen a este servidor, John Freddy Arias, y por aquí hay otra compañera también que está con nosotros acompañándonos en esta actividad. Así que adelante, querida. Claudita está, mejor dicho, emocionada. Vale, yo creo que cuando cada uno hace su presentación, entonces pues ellos nos van, yo no les conté mi nombre ni de dónde soy ni nada, sino empecé de una vez la web. Bueno, es que como es 1 hora y media y les queremos contar tantas cosas, entonces el perfil no lo conocen allá en el foro. Bueno, entonces hombre de 40 años de edad, propicia múltiples heridas con arma cortopunzante a su madre, causándole la muerte. El hermano afirma que cuando él baja a la sala, el hermano decía: ya logré sacarle el demonio. Entonces, fíjense ustedes todo lo que sucede ahí. A todas luces, aquí no es una muerte dudosa,
es un homicidio porque al hombre lo encuentran en flagrancia, es decir, cometiendo el acto delictivo que fue herir con arma blanca a su mamá hasta causarle la muerte. Pero hay algo muy interesante en el tema nuestro, que es la afirmación que él hace: yo logré sacarle el demonio. ¿Qué podríamos pensar con esa afirmación? ¿Qué escriben por ahí ustedes en el chat? Bueno, por aquí nos están escribiendo, no sé si Angélica Mesa, María Angélica nos está escribiendo con respecto al anterior caso o con este caso, pero ella dice, se debe indagar sobre su historia de vida, se me fue, sus antecedentes. Por aquí también. Hablan de imputabilidad, vean, ya más arriesgados. Ajá, muy bien, sí señora. Bueno, Imputabilidad o inimputabilidad. Oh. ¿qué sería lo correcto en esa condición? Y Olga Lucía, la profe, nos incita y nos motiva a que nos preguntemos, ¿no? ¿Qué se debe indagar desde la psicología? Entonces, uno de los objetivos que se tiene, queridos estudiantes, es que ustedes precisamente evalúen esa información almacenada, esa información comprendida, para que aquí nosotros estamos presentando unas opciones que se pueden tener para abordar cada uno de esos casos, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué una opción sí? ¿Por qué otra opción no? ¿Cierto? Hace un momento, en el caso anterior, nuestra profe Claudia T. nos proponía una metodología muy especial, y es la metodología de la autopsia psicológica, ¿sí? Bueno, pero eso, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se usa? Lo tenemos claro. Obviamente hoy no vamos a alcanzar a explicar muchas cosas, pero la idea es que ustedes tengan el deseo de salir a averiguar más, de salir a conocer más. Y para eso, pues estamos nosotros los tutores en cada uno de los cursos para que tratemos de despejar todas esas inquietudes que se tienen. Tal vez mi profe Claudia M., ¿también quieres aportar algo frente a este caso que estamos viendo o al pasado? Bueno, claro que sí. Ya teníamos un primer caso donde hablamos de la autopsia y no precisamente estamos hablando que es cuando vamos a llevar a la persona a la morgue y que allí vamos a empezar a explorar, sino que son otro tipo de situaciones que vamos a hablar en el primer caso cuando mencionamos la autopsia, ¿sí? Y esto se refiere a lo que nos decía Claudita: los muertos hablan, y cuando hablan dejan muchas evidencias. Entonces es todo un proceso de análisis. Alguien proponía que se podía revisar antecedentes e historia, claro que sí. Y para este segundo caso, cuando ya hablamos de que hay un señor de 40 años donde el hermano verbaliza una situación especial, ya logré sacarle el demonio. Ojo, la psicología jurídica y los campos de la psicología jurídica también tienen que relacionar de cierta manera esos indicadores clínicos. Por tanto, nosotros debemos de reconocer también este aspecto desde la psicología clínica, cuáles son esos indicadores emocionales, cognitivos, conductuales, esos rasgos de la personalidad que está caracterizando el individuo, y por tanto tenemos que ir un poquito a revisar y mirar a qué hace referencia esa frase: ya logré sacarle el demonio. ¿Qué me está diciendo en un primer momento esa persona? ¿Qué está pasando con su parte cognitiva? ¿A qué hace relación? Y alguien nos decía, lo podemos evaluar desde la psicología forense. También estaba, creo que era Juan, que decía por el chat que hay que empezar a revisar su estado mental. Entonces, hay acciones que podemos realizar para evaluar ese estado mental. ¿Y qué consideran ustedes, estimados estudiantes, que podemos realizar? ¿A través de qué acciones podemos acercarnos y empezar a evidenciar cómo tenemos esa información? ¿Qué nos puede llevar allí para despejar ese interrogante,
frente a esa frase que escuchó el hermano. Ya logré sacarle el demonio. ¿Qué nos puede ayudar para llegar allí? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Qué dicen? ¿Quién quiere levantar el micrófono de los chicos que nos están acompañando en esta tarde? No se trata de que usted, si se equivoca, pues qué terrible. No. Mejor si se Estamos equivoca. aprendiendo, ¿Sí? sí. Mejor si se equivoca. Obviamente, mejor si usted afina al concepto, maravilloso. ¿Sí? Pero tratemos de arriesgarnos por lo menos para decir, pues esto es lo que yo sé, ¿sí? Y de esta manera lo abordaría. Entonces, ánimo, jovencitos, que ustedes son supremamente inteligentes y si están aquí es porque tienen mucha sed y mucha hambre de ese conocimiento. Vamos a tomar los siguientes casos entonces. Bueno, si escribieron en el chat, entonces la pregunta que hacía nuestra querida profesora Claudia Murcia, Claudita M, dice, ¿qué pasa con eso de quería sacarle el demonio? Pues sencillamente estos casos son para nosotros psicólogos porque conocemos todas las psicopatologías de base y aquí efectivamente el hombre ha sido diagnosticado con una esquizofrenia. Entonces aquí pusimos que en forense puede haber imputabilidad o inimputabilidad. Este caso sería inimputable porque él no era dueño de sus actos, no tenía un raciocinio lógico, coordinado y demás, y sencillamente en este caso su privación de libertad sería bien diferente a lo que es el contexto cotidiano. Entonces, sobre quién puede definir un peritaje psicológico y sobre todo este tema, entonces lo vamos desglosando con cada uno de los casos. Y en este caso, compañeritos, hombre de 25 años de edad se encuentra en el parque. Frente a todos los niños, él baja sus pantalones y sus pantaloncillos, manipula sus genitales y ríe a carcajadas. Patrullero del cuadrante evidencia la escena, eso se llama flagrancia. El hombre es privado de libertad y el resultado de un riguroso peritaje, que a propósito me gusta compartirles quién hizo ese peritaje, la doctora Adriana Espinosa. De ella hemos leído bastante en el libro de Psicología Iberoamericana, otros textos que hemos leído en el curso. Ella fue quien hizo este peritaje. Entonces, el hombre obviamente es privado de libertad, pero luego de este peritaje, ella logra demostrar que él no puede ser privado de libertad. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué encontraría ella en el peritaje para que a él no le pudieran dar la privación de libertad y al contrario fuera inimputable? ¿Qué creen que pasó con ese peritaje? ¿Qué pudo encontrar ella en ese resultado? Ahí está toda la escena. El hombre se bajó los pantalones, manipuló los genitales, los niños en el parque lo estaban viendo. Entonces estaríamos frente a un pederasta, frente a un fetichista. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Qué escriben por ahí en el chat que yo no puedo leer, compañeros? Mira, en el chat Eloísa dice que una enfermedad. Bueno, pero una enfermedad ¿de qué tipo? Es importante. A ver, María Angélica dice no era apto por su estado mental. De Duitama no alcanzó a ver el nombre, no era consciente de sus actos por enfermedad mental. Luis Fernando Catalina dice Prieto. trastorno mental. Bueno, entonces, ya que ustedes comentaron de qué se trataba, lo que ustedes pudieron inferir se llaman hipótesis y son importantísimas para arrancar un estudio. Pues este señor tenía una edad mental de 8 o 10 años. Aplicándole unas pruebas específicas, se pudo determinar que tenía un retardo mental leve y su edad mental no coincidía con la edad cronológica, por eso fue un caso de un hombre que no fue privado de libertad, logró su libertad después de estos resultados. Entonces, fíjense esa importancia que tenemos nosotros dentro de este rol como psicólogos jurídicos y forenses. En dado caso que ustedes se vayan por esta línea y se quieran especializar, encontrarán toda esta suerte de situaciones complejas que nos exigen demasiado leer, encontrar, buscar sentencias, encontrar casos, descubrir qué es lo que podemos hacer para entregar un trabajo ético muy responsable. Profe Claudia, y hay algo muy importante que debemos tener en cuenta.
cuando nosotros le aportamos a la justicia con este tipo de conceptos, no quiere decir que nosotros los psicólogos estamos a favor de la omisión o de la... Eso tiene una palabra especial en estos momentos, la estoy olvidando, queridos, pero no quiere decir que nosotros estemos como alienándonos o alineándonos a las personas que cometen delitos. No, nosotros los psicólogos tenemos un cliente precisamente, y ya lo he manifestado en otras oportunidades, tenemos un cliente al cual tenemos que serle completamente fiel, y es a la justicia, ¿sí? Nuestros clientes no son las personas que nos contratan, ¿cierto? No es el juez, ¿sí? Nuestro cliente exclusivo es la justicia. Por eso cuando empezamos un proceso de evaluación psicológica, alguna vez hacía un ensayo en el desarrollo de la maestría y decía en ese ensayo, nosotros tenemos que ponernos la bata de científicos y como científicos dar un concepto desde la objetividad, ¿cierto? Un concepto que diga es blanco y que muestre los elementos de por qué es blanco, ¿sí? En este caso, un concepto que diga a esta persona no se le puede otorgar la responsabilidad de haber cometido un delito porque hay una condición mental que impide que esa persona se responsabilice de su conducta. Pero eso no quiere decir entonces que esta persona no deba tener una consecuencia jurídica frente a esa conducta, ¿sí? Recuerden que el campo de la psicología jurídica son aquellas situaciones que tienen que ver con conductas que tienen consecuencias jurídicas, es decir, conductas que van a ser evaluadas ante la ley para ver si hay un cumplimiento o un incumplimiento de ella. En este caso, esta persona que es declarada por el juez, no por el psicólogo jurídico o forense, por el juez, ¿sí? El juez determina la inimputabilidad con unas herramientas que el psicólogo le ha facilitado, pero en este caso esta persona debe tener unas consecuencias. ¿Y cuáles consecuencias? Pues la consecuencia de que si no está listo para vivir en sociedad y responsabilizarse de sus conductas con consecuencias jurídicas, debe estar en una situación de cuidado tal que la persona no ande libre por la calle, ¿sí? Entonces la inimputabilidad no genera la consecuencia de que se va para la casa entonces feliz y entonces se le omitió la responsabilidad. No, no es eso. Es generar unas condiciones, unas consecuencias diferentes a las penales, pero que le impidan a la persona estar en la sociedad si no está debidamente preparado y de manera mental para poder ejercer su rol social. Bueno, muy gracias. bien, compañero. Lo que mencionas es los principios éticos del rol del psicólogo cuando va a desempeñar sus funciones. Y es importante tener presente que nuestros usuarios que tenemos allí, ellos también tienen sus derechos y por ende nosotros debemos guardar ese secreto profesional de lo que ellos nos mencionen durante el momento en que lo estemos evaluando, estemos realizando nuestras acciones en cualquiera de los campos, pero ojo, se guarda ese secreto hasta cuando lleguemos a un estado judicial o hasta que un defensor, un fiscal, un juez u otro tipo de personas que han solicitado un tipo de intervención como tal nos requieran ese tipo de información. Entonces, hay que dar la claridad, pero también debemos de conocer nuestros límites y también debemos de conocer que hay unos derechos tanto por el usuario como de este psicólogo y cumplir con estos deberes. Bueno, entonces excelente este cierre que están dando de estos temas los compañeros y cómo están afianzando que nosotros tenemos un rol fundamental. Entregamos un peritaje con unos hallazgos, pero esto sirve para que sea analizado por estas instancias jurídicas y en el caso que afirma nuestro compañero John, sencillamente el juez determina, pero nosotros aclaramos el tema con nuestra experticia, con nuestro rigor académico, con unas excelentes pruebas que aplicamos, pero la implicación ética que menciona nuestra compañera Claudita Murcia es valiosísima porque la ética implica que si no conocemos de una prueba,
no la podemos aplicar, la debe aplicar el experto para entregar esos resultados. Siguiente caso, a cargo de ¿quién? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de padres de 30 y 33 años. Se disputan la custodia de su hija de 3 años. Madre afirma que su expareja manoseaba a la niña cuando la bañaba y la pequeña le tenía miedo al padre. Un día la encontró masturbándose mientras la niña dormía en la cama junto a ese depravado, que además estaba borracho. El padre afirma que la madre de su hija con frecuencia la deja abandonada por irse con él, golpea a la niña con frecuencia. Bueno, entonces estamos en el área familiar y desde el área familiar, ¿cómo podemos identificar? Tenemos acá evaluación del testimonio. Hemos revisado en algún momento que para evaluar el testimonio de los niños necesitamos un ambiente especial, necesitamos de unas condiciones distintas a lo que se haría con una persona mucho más grande, adolescente, infante de 8, de 7, adulto, a un niño de 2 años. Es decir, tenemos que empezar a revisar cómo vamos a valorar ese testimonio de este chico. Ahora, estamos hablando que el padre de la niña realizaba algún tipo de conductas, ¿sí? Y también se escudaba en que la madre de cierta manera era negligente. Pero no podemos obviar aquí de que se está hablando de qué tipo de casos estamos acá afirmando que puede darse. ¿Qué dicen ustedes por el chat? A ver, ¿qué situación se está presentando con este padre y su niña? Bueno, ¿Qué mira, en el haríamos chat en primera instancia? ¿Qué haríamos en primera instancia? ¿Será que evaluamos a la niña? ¿Habrá unas pruebas para evaluar a la niña? ¿El papá dirá la verdad? ¿La mamá dirá la verdad? ¿Alguno de los dos estará mintiendo? ¿Alguien tendrá que denunciar? ¿El caso lo conoció una vecina? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, yo les cuento que aquí en el chat se mueve, está muy participativa María Angélica. Ella dice que se debe evaluar quien efectivamente, me imagino que es a quien está proporcionando información veraz respecto a la situación de la menor. También se menciona en el chat que para evaluar menores hay protocolos específicos. ¿Ustedes qué dicen, profes? Bien, estamos hablando entonces acá de un abuso sexual y cuando estamos hablando de situaciones de abuso, por supuesto que sí deben de haber unas medidas especiales para valorar a esta niña, ¿sí? En unas condiciones muy rigurosas, donde se permita reconocer ese relato libre, ¿sí? Y pues a partir de allí empecemos a través de las diferentes técnicas que podemos utilizar, cómo podemos apreciar esa realidad que nos empieza a mostrar. Entonces, empezamos a manifestar que hay una guarda y una custodia de menores y cuando esto sucede estamos hablando allí de que hay una institución implicada que vela por los derechos de la infancia y la adolescencia. ¿Consideran ustedes que esta niña puede continuar en el hogar con mamá? ¿El papá se tiene que ir de la casa? ¿Cuál es la actuación que se debe tomar en este momento? Si decimos, claro que sí, la niña tiene que tener una evaluación, ¿sí? Vamos a revisar ese testimonio de la niña a través de algunos protocolos, ¿sí? Y a partir de allí, de esa custodia, esa guarda de esa menor, mientras se esclarecen los hechos, ¿queda bajo protección de quién? Bueno, Catalina dice, se debe velar por restituir el derecho del menor. Entonces, pues como contamos con algo que
que amamos mucho y que apreciamos mucho, pero que se pasa tan rápido que es el tiempo, ¿cierto? Entonces, Ay, mientras sí. nuestros estudiantes siguen pensando, vamos a ir proponiendo precisamente como nos lo incita la profe Olga, bueno, ¿qué hay que hacer puntualmente, hijitos? ¿Qué hay que hacer puntualmente? Entonces, yo me lanzo al agua con la primera propuesta. Si a mí me contratan para intervenir en ese caso, entonces, ¿yo qué haría? ¿Cómo tendría que proceder yo, cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es mirar mi condición, ¿cierto? Mirar mi condición académica. A ver, profesor John Freddy Arias, ¿usted está acreditado para poder abordar ese tipo de casos? Por aquí decía, de pronto con un poquito de temor, tal vez leo yo, ojalá esté equivocado, y más bien esté ella impresionada gratamente, decía Diana. Entonces, la psicología jurídica es algo muy especializado, eso es como para abogados, Dios mío, ¿cierto? pero en realidad la psicología jurídica es para psicólogos, ¿sí? Entonces, John Freddy Arias, me llaman, entonces, bueno, ¿estoy acreditado? Sí, señor, estoy acreditado porque soy psicólogo, ¿sí? Y además me especialicé en la psicología jurídica, que es la que está invitada a construir y aportar herramientas a la justicia para que tome decisiones, ¿sí? Por aquí también un compañero hacía énfasis en algo que es importante que sigamos diferenciando, y es que él nombraba, no recuerdo quién fue, Fernando Cordero, entonces decía derecho de familia, ¿sí? Entonces, claro, Fernando estaba planteando el derecho de familia, ¿cierto? Pero yo sé que Fernando tiene claro que es diferente el derecho de familia al contexto de familia donde se puede mover el psicólogo jurídico, ¿cierto? Entonces, la acreditación académica, apreciados estudiantes, es vital porque nos ayuda a que nosotros tengamos los conceptos precisos para dar un proceder adecuado, para no engañarnos ni engañar a la justicia, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿estoy acreditado? Sí. Ah, bueno, lo segundo, yo tengo la costumbre de plantear hipótesis desde un abordaje teórico, como lo hace un buen científico, como lo hace aquí mi profe Claudia T, mi profe Claudia M, ¿sí? Cuando ellas van a tomar un caso, ellas lo primero que hacen es decir, venga a ver qué me dice la teoría frente a ese caso que me están planteando, para yo establecer unas hipótesis y seguramente establecer una metodología que voy a seguir en esa evaluación. Y como yo gratamente estoy formado con principios psicosociales, va a ser mucho más fácil que yo tenga un abordaje integral, ¿sí? Donde yo diga, yo sé que ese sujeto que estoy evaluando, en este caso, dos padres de familia, ¿sí? Una niña, ¿cierto? A los tres tengo que evaluarlos. ¿Cuál metodología voy a tener que aplicar en cada una de las personas? Veamos qué me enseña la literatura y sobre esa condición propongo una metodología que me sirva para establecer cuál es la entrevista adecuada, como lo decía otra señorita. Debo aplicar un protocolo, ojalá, lo ideal es un protocolo, pero si yo no tengo al alcance un protocolo frente a esta situación, entonces yo tengo que diseñar una entrevista estructurada, semiestructurada, basado en lo que la teoría me propone, ¿cierto? Y en lo que mi buen juicio, como experto, también puedo intuir que debo preguntar, ¿sí? No adivinar a ver qué debo preguntar, no. El sano juicio profesional me debe dar las pautas para que yo elabore un buen cuestionario y de esa manera entonces proceda también a planear una valoración colateral, es decir, una valoración donde yo indague en el entorno que rodea tanto al papá, a la mamá, a la niña, todas las versiones que estoy recibiendo. Y además tengo que planear una evaluación psicométrica, ¿sí? Psicométrica. ¿Cuáles son las pruebas, los test? ¿Sí? No los que yo me imagino, sino los que, respaldado por la teoría y por el juicio, el sano juicio profesional, yo debo elegir para establecer esa metodología, ¿sí? Y además de eso, entonces, tener claro cómo hacer un buen diagnóstico de la condición mental de cada uno,
que involucre los aspectos o los factores o los problemas, las condiciones psicosociales que puedan estar involucradas en esa situación. Esto y otros elementos que hacen parte de una evaluación forense son los que yo utilizaría si me llegaran a contratar en ese caso. No sé la profe Claudia T o la profe Claudia M, o claro, por favor, mi profe Olga Lucía, si fuera llamada a participar en este caso, ¿cómo lo haría? Entonces, esa es mi propuesta. Bueno, compañero, lo que mencionas es así porque se debe de abordar las tres personas que están allí incluidas en el tema, pero podemos también revisar desde la parte victimológica si tenemos solo a la chica, desde el victimario, si vamos a tomar solo a esta persona, a este padre, ¿sí?, que está cometiendo algunos actos de acuerdo a lo que menciona la madre, y no vamos a generar un diagnóstico como tal, pero vamos a empezar a revisar frente a esos rasgos que se están observando, frente a esos antecedentes que presenta ese individuo en sus diferentes áreas de la vida, cómo se ha desarrollado, pero también qué está presentando frente a esos indicadores actuales de tipo emocional, cognitivo y comportamental, cuáles son los instrumentos de evaluación. A esta niña también vamos a evaluar ese testimonio y por tanto, mientras el proceso se aclara, vamos a retirar a esa niña del hogar. ¿Por qué? Porque el padre emite unos juicios, la madre también, y hay que esclarecer esa situación y por tanto debemos de garantizar los derechos, como lo mencionaba Emilce, hay que tener presente la norma, y la norma es muy importante en el abordaje de la psicología jurídica. Si bien es cierto que nos apoyamos dentro del contexto psicológico y todo lo que nos han aportado esos grandes científicos en esta área, las normas son el soporte que nos brindan la orientación de cómo debemos de actuar y cómo debemos de apoyarnos también en instituciones y frente a ese desarrollo de ese proceso. La madre también hay que revisar si es una madre protectora para que pueda tener esa patria potestad de su hija más adelante. Si de verdad no hay una familia protectora, no hay un vínculo fuerte o alguna persona de su entorno externo como familia externa que pueda brindar esos cuidados de esa niña, pues también a través de ICBF se tiene un tratamiento especial para los niños y hablamos de menores cuando van en adopción, ¿sí? Tutela de menores, las consecuencias psicológicas que pueden darse también frente a ese proceso en la relación, si eran personas casadas, cómo debe darse su proceso de divorcio. Y finalmente, para la nulidad del matrimonio, hay que presentar unas pruebas, tener presente que si es ante una institución religiosa, debe darse todo un proceso también ante el Vaticano, porque es que decir que hay un juramento y que la persona se compromete, pues ya estamos hablando que hay un documento y por tanto, pues ese documento, si lo llevamos a un notario, ya estamos diciendo que es válido legalmente y pues debe de hacerse ese acompañamiento en ese proceso de separación. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos diferentes situaciones para abordar en este caso, tanto donde el victimario, la víctima, como esa madre que estamos mencionando acá, que posiblemente no sea tan protectora, y todo lo que puede surgir en ese acompañamiento, no solo por parte de un solo psicólogo, sino que también hay instituciones implicadas y otros colegas además que nos puedan apoyar desde otros campos de la psicología jurídica para su abordaje. Bueno, ¿algo más para complementar, compañeros, en este caso? Bueno, antes de que procedan, y aprovecho que se le quedó apagado el micrófono a Claudita, también es importante que tengamos en cuenta desde dónde estamos trabajando, o sea, ¿quién nos llamó? Porque como soy psicólogo jurídico, vengo a salvarlo, vengo a salvar el día, pues no, eso no pasa así. Entonces, ¿quién me está solicitando y qué me están solicitando? Debo partir de ahí. Si estoy actuando como psicólogo perito porque alguno de los padres me contrata para demostrar algo específico, si me contrata el abogado y tiene una pregunta jurídica porque él quiere
porque él está trabajando para la madre y quiere demostrar estas afirmaciones que hace sobre el padre para decir específicamente que no es apto para ser cuidador de esta menor. Ah, bueno, estoy actuando como perito, me están haciendo una pregunta específica y mi trabajo para ya establecer las hipótesis, presentar y tener claridad frente a los objetivos, la metodología y todo lo que voy a realizar, ah, bueno, y lo voy a hacer desde el campo de la psicología forense. Ahora bien, no, resulta que yo trabajo en ICBF, aunque les comento, en ICBF no hay mucho psicólogo jurídico, pero en este momento sí se están preocupando por profesionalizarse en el área porque han visto la necesidad. Entonces, si yo estoy en ICBF y mi trabajo es hacer el acompañamiento para el restablecimiento de derechos, ok, entonces depende de las acciones, podría estar trabajando desde la victimología, desde la psicología del menor y la familia, y desde ahí me planteo las acciones que voy a hacer. Lo voy a acompañar, voy a velar por la protección de sus derechos, de que se haga el debido proceso, voy a realizar un informe. Entonces debemos tener muy claro primero desde dónde estamos parados y qué nos están solicitando para ahí sí empezar a hacer pues todo esta preparación de actividades o de acciones que voy a desarrollar. Ahora sí, Claudita. Yo estoy acá y allá por la web por el Plenio. Bueno, lo que yo quería decir es que si nosotros hemos escuchado toda la disertación de los profesionales en psicología jurídica y forense, especialistas, y esta fase se llama acciones psicosociales en contextos jurídicos, ¿habrá posibilidad de aquí cabe una acción psicosocial? ¿Será que estos casos de alienación parental, de violencia intrafamiliar, de falsedad en testimonios, probablemente cabría un aporte nuestro desde las acciones psicosociales? Nosotros podríamos ir más allá implementando programas, metodologías, instrumentos, herramientas, libros, artículos científicos que den cuenta de estos temas y que puedan resolver esas dudas que salen a flote. Si un juez tiene que amparar la respuesta y tienen que emitir una sentencia, ¿habrá los suficientes artículos científicos, habrá las suficientes acciones psicosociales que permitan encontrar una ruta, un camino, un protocolo, una metodología como la han nombrado los compañeros? Esas serían las dudas que ustedes tienen para resolver. Gracias pues a estas disertaciones que estamos teniendo. Bueno, ahora aquí avancemos con la presentación. Les cuento que se quedó trabado esto y no me deja ya. Bueno, siguiente caso. Es un joven de 16 años que enfrenta una fuerte pelea con su padre por defender a la madre de los golpes y el maltrato de que ella era objeto. En ese enfrentamiento, el menor de edad, el adolescente, saca un arma blanca y propicia heridas mortales al padre. Es decir, esto se llama fratricidio. La muerte se la oficia el hijo al padre. Entonces, esto tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Para esto hay programas de prevención, para esto hay programas de intervención, para esto hay programas de resocialización. Este adolescente será un peligro para la sociedad. Si está aquí mi compañera y amiga Marisol Ballén, podrá recordar que esa entrevista forense la hicimos en nuestra clase de psicología jurídica. Entrevistamos a madre y a hijo en este escenario tan complejo. El chico será privado de libertad. ¿A dónde lo llevarán? ¿Cómo funciona la responsabilidad penal para adolescentes? ¿Cómo funciona esta intervención que podemos hacer? Entonces, fíjense que aquí ya se abre el debate para este caso. Cierro el micrófono para que mis compañeros tengan la discusión sobre este tema y que seguramente nuestros estudiantes también participen de manera activa y propositiva en este caso. Así es, compañera. Bueno, hablando del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, alguien estaba mencionando una ley y en esa ley nos hablan allí de algunos actores
actores, partícipes en esos procesos de sistema de responsabilidad penal. Cuando hablamos de que vamos a restablecer derechos, cuando hablamos de que vamos a generar una sanción, ¿sí? ¿De qué tipo? Un internado, un externado, ¿sí? Vamos a realizar una intervención en medio comunitario, ¿sí? ¿Cuál será esa medida que dará el juez a ese menor de edad? Es importante apoyarnos en la parte normativa, pero también es necesario empezar a identificar este joven, este adolescente que genera este tipo de comportamientos, pues también tendrá muchos indicadores presentes que necesitamos evaluar. Si bien es cierto que es desde la psicología del menor y la familia, ¿cómo vamos a atender y cómo vamos a evaluar y qué acciones vamos a desarrollar con respecto a esa metodología que nos proponía ahorita nuestra directora para llegar a aclarar esta situación? Entonces, pues decimos que ICBF está allí como garante y es quien va a evaluar el chico, y el defensor de familia es quien acompaña al joven en el proceso de pues establecimiento de alguna medida por parte del juez de menores, ¿sí? Que allí se hace presente también un fiscal de menores, y que a partir de allí vamos a empezar a revisar qué nos dicen las partes, qué nos dicen los testigos, cuánto será el tiempo, la medida que dará este señor juez, y qué acciones, cuando ya esta persona tiene una medida, se empiezan a realizar, ¿sí? Como podemos ver acá en la filmina, nos dice quiénes hacen parte de este proceso. ICBF como garante de derechos, sí, pero también hay otras instituciones implicadas. Inicialmente, cuando se conoce esta situación, tenemos a la Policía de Infancia y Adolescencia, pues que desempeña un rol muy importante en ese acompañamiento a estos menores cuando tienen ese proceso de vulneración de derechos, pero siendo menores de edad no son juzgados de acuerdo a como dice la norma, igual que un adulto. Las sanciones son diferentes y por tanto el proceso de resocialización va a ser diferente, va a tener un acompañamiento integral, ¿sí? Donde ICBF garantiza cómo se va a dar esa atención y quiénes son esos profesionales que van a brindar ese acompañamiento y cuál es el rol de la psicología jurídica en este proceso para tanto que estamos viendo allí en nuestra literatura, asesorar, orientar, es decir, no se nos quedan en solo verbos, es importante llevarlo a las acciones, en qué nos tenemos que orientar, en qué tenemos que capacitar, qué es lo que hay que investigar, ¿sí? ¿Cómo lo debemos hacer? Y mira que ya estamos hablando de las acciones. ¿Qué temas son importantes abordar desde la psicología jurídica y no desde lo clínico? Porque no estamos hablando de lo clínico. Habrán aspectos importantes que debemos conocer desde lo clínico, pero no necesariamente vamos a ser terapeutas. Vamos a atender para el reconocimiento de esas vulneraciones y esa orientación frente a esos derechos que se vulneraron a la otra persona, ¿sí? Y más en este caso donde nos estamos dando cuenta que hay un crimen, ¿sí? Bueno, pues decimos acá que es una situación de violencia intrafamiliar, ¿sí? De la criminología, ¿sí? Hay un homicidio. Desde la victimología, hablemos que hay un menor de edad, ¿sí? Cómo es el abordaje legal, y el psicólogo forense que va a ejercer su rol para reconocer cómo se encuentra esa persona y de acuerdo a su informe que entregue con todos sus elementos, sus herramientas y las acciones en esa triangulación de la información que hacemos, cómo vamos a dar a conocer toda esta información a unas partes y finalmente que sea el juez quien dé su dictamen final. Bueno, no sé si alguno de los compañeros desea mencionar algo más. Claro. Claudita, no sé, Claudia T, si tienes algo más que mencionar, porque a mí me gustaría participar en algo, pero primero las damas, por favor. Bueno, importante, y vuelvo a mi reflexión, desde las acciones psicosociales, él no es el único adolescente que ha cometido un acto de esta naturaleza. ¿Qué podríamos hacer nosotros como psicólogos jurídicos y forenses en atención al desarrollo o al planteamiento de acciones psicosociales?
desde la prevención, desde la resocialización, desde el acompañamiento en este tipo de casos y en este tipo de procesos. Entonces, siempre es bien importante que pensemos que los casos no son aislados, que no son casos únicos, que se presentan con regular frecuencia y que aquí nosotros seremos los llamados a plantear esas acciones psicosociales. La pregunta es cómo. Ya vamos para allá, estamos un poco quedados en el tiempo porque todo el proceso de las acciones psicosociales es un poquito largo. Por eso no voy a ampliar más disertación sobre este tema. Eso les iba a decir, mis profes, yo creo que ya debemos empezar como a enfocar la web hacia ese lado, hacia las acciones específicas, a las propuestas que ellos van a realizar en este curso, para que no se nos quede el tema más, bueno, todo ha sido muy especial y de mucho enriquecimiento, pero lo final, lo que ustedes están guardando para el final no se nos puede quedar. Adelante. Entonces continuemos con esta parte precisamente, que es el inicio preciso a lo que tenemos que abordar frente al qué hacer y cómo hacerlo. Hemos hablado del qué hacer, ¿sí? Como estudiantes y como profesionales, nosotros siempre debemos tener claro qué hacer y debemos tener muy claro el cómo hacerlo, porque es que finalmente eso es lo importante, ¿no? Yo puedo saber mucho, pero si no sé cómo hacerlo, voy a tener dificultades. Entonces, precisamente, teniendo en cuenta el abordaje, nosotros venimos trabajando en la formación académica durante el desarrollo de la carrera, vemos este término que es la acción psicosocial, ¿sí? Si la devuelves a la anterior diapositiva, gracias, Claudita, ahí tenemos entonces una definición de lo que es la acción psicosocial, que ustedes ya tienen claro ese concepto, pero que lo retomo simplemente para introducir lo que está relacionado con el cómo hacer las cosas. Entonces hablamos de ese conjunto de estrategias que se establezcan en pro de identificar y solucionar las incidencias personales que afecten el desarrollo colectivo, o sea, de orden social o comunitario, personal o institucional, y las colectivas, o sea, aquellas que afecten el desarrollo personal. Entonces, hay dos variables que se afectan recíprocamente, ¿sí? Las variables de orden colectivo y las variables de orden personal. La una en dirección a la otra la afecta y viceversa, hay una afectación. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Continuamos, Claudita, con la siguiente diapositiva. Entonces, habría aquí una pregunta bien importante, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo lograr establecer y poner en marcha estrategias en pro de identificar y solucionar incidencias personales que afectan el desarrollo colectivo? Recordemos, hablamos de ese desarrollo colectivo y hablamos de ese desarrollo de orden social o comunitario, personal o institucional, y cómo lograr establecer y poner en marcha estrategias en pro de identificar aquellas condiciones colectivas que afecten el desarrollo personal en contextos donde el psicólogo puede ayudar a construir la justicia, porque ese es nuestro objetivo, ayudar a construir la justicia y el desarrollo social, previniendo que los bienes jurídicos sean violentados. ¿Cómo establecer acciones en pro de estos aspectos? Adelante, querida Claudia. El micrófono. Gracias. Bueno, vamos al paso a paso para construir este ejercicio y llegar a las acciones psicosociales en un determinado caso. Es importante el reconocimiento de una situación. Identificamos en algún momento que había una situación de unas personas desplazadas que llegaban de una vereda bien distante y ellas estaban en una comunidad. Y en esta comunidad pues no tenían un trabajo formal y en ese ejercicio pues ellas decidieron vender empanadas, hacer empanadas y vender empanadas. Pero resulta que eso afectaba a otros vecinos. Reconocimiento de la situación. Y decimos que los vecinos estaban muy inconformes por los olores que estaban saliendo del aceite,
las empanadas tan temprano, en la tarde, la gente que empezaba a llegar a comprar. Y hablamos de un campo que hay que escoger para ese proceso de acompañamiento, porque es que estamos viendo que no son tolerantes los vecinos. Estamos viendo que hay unas necesidades sentidas por parte de una población vulnerable y que ha sido víctima. Sin embargo, las otras personas no están reconociendo esta situación de estas personas, no estamos viendo esa calidad humana. Entonces, ¿qué campo de actuación puede apoyarnos en ese acompañamiento de esa situación? El contexto en que lo estamos viendo es en la parte comunitaria. ¿Cuál será el campo de actuación? No sé, ayúdenme a alguien por el foro. Chicos, alguien se adelantó y dijo que la mediación. Vamos a utilizar los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Muy bien, sí, llevan 5 puntos, solo para la web. Aspectos éticos que yo voy a tener en cuenta. Ojo, estamos abordando a la comunidad, ¿sí? Si bien es cierto, mis derechos van hasta cuando yo me acerco a tocar los del otro. Y ahí ya no se llaman derechos, ya estoy con vulneraciones, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de empezar a reconocer? ¿Cómo debe ser ese abordaje como psicólogo, ¿sí? Desde esta parte de las mediaciones. Las herramientas que voy a implementar para llegar a la mediación, ¿qué debo de hacer? Hay juntas de acción comunal, por ejemplo, tenemos organizado ese barrio, hay personas líderes que estén allí participando, tenemos capacitaciones, concientización de la comunidad de quiénes son nuestros vecinos, cuáles son sus situaciones por las cuales están llegando, quiénes son los integrantes de este contexto. Estamos viendo que hay vecindad, estamos viendo que allí puede haber también líderes, pero hay unas personas desplazadas, ¿sí? ¿Y qué organizaciones pueden apoyarnos en ese acompañamiento? ¿Sí? ¿A quién le podemos decir que empoderemos a la comunidad para brindar apoyo, para mediar ante lo que está pasando, para reconocer espacios públicos donde podamos hacer ese tipo de ventas? ¿Sí? Y ¿cuáles son esas acciones entonces que voy a proponer para lograr llegar a la comunidad y decirles, de esta manera vamos a solucionar ese inconveniente para que usted que está sintiendo el olor y para que usted que tiene la necesidad de su trabajo, le está yendo muy bien, tiene clientes, lo puede seguir haciendo sin que se afecte el resto porque vamos a llegar a esa mediación? ¿Cuáles son los resultados de ese caso finalmente? ¿Qué pasó con las partes? No resolvemos como psicólogos, pero sí escuchamos las partes, y cuando escuchamos las partes les estamos diciendo, tienen la posibilidad de proponer. ¿Qué vamos a proponer? Bueno, es un ejemplo. Digamos que cada uno de estos puntos lo podemos abordar desde el tema o problemática que querramos o la que estemos ahorita abordando a través del foro, pero la idea es identificar paso a paso qué voy a tener en cuenta para ese proceso. Bueno, no sé, John, algo que quieras comentar, Claudita, algo que quieras mencionar al respecto. O pasamos a la siguiente. Está muy completo. Yo creo que podemos avanzar de mi parte. No sé, mi compañero John. Igualmente, igualmente. Bien, y aquí hablamos de los contextos de actuación. Cuando hablamos de los contextos de actuación, estamos diciendo que también hay algunos escenarios en los cuales se puede desenvolver ese psicólogo jurídico dentro de alguno de sus campos, ¿sí? Desde la comisaría de familia, ¿quién sería? ¿Un criminólogo? ¿Un psicólogo policial? ¿Un psicólogo victimólogo? ¿Quién podría estar en la comisaría de familia? En la Defensoría del Pueblo, ¿qué casos atendemos? Si son personas que llegan por, no sé, tráfico de estupefacientes, ¿cómo atendemos ese caso desde la Defensoría del Pueblo? En la Fiscalía, no sé si recuerdan en un CIPAS, que no solamente en Fiscalía vamos a evaluar y hacer el acompañamiento a esa víctima, sino que además hacen acciones de tipo preventivo. Y cuando hablamos de asesorar, orientar, evaluar, intervenir, pues allí también decimos que vamos a orientar y vamos
a asesorar a las personas frente a esos derechos, pero también frente a algunas acciones que se pueden tener claras. ¿Cómo capacitamos, orientamos para prevenir ese riesgo en que se genere esa vulneración y atente contra sus derechos y su integridad? También están las casas de justicia. En las casas de justicia hay todo un equipo integral interinstitucional que funciona allí para atender los casos de manera inmediata frente a diferentes situaciones, con menores de edad, con mujeres, con personas con discapacidad, con adultos mayores, ¿sí? Y que están allí para garantizar esos derechos de manera integral, pero que también tenemos a otro tipo de profesionales en otras áreas que también nos aportan bastante en las diferentes situaciones que se presentan. Como ya antes estamos mencionando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ahora no solo atiende a los menores de edad y adolescentes, sino que también juega un rol muy importante en el abordaje de familia y de comunidad. Y también dentro de uno de los CIPAS mencionamos la atención diferencial. Y cuando hablamos de la atención diferencial hablamos de aquella persona con discapacidad, pero también, bueno, que hoy en día pues lo llamamos de otra forma, ¿no? Hay personas con limitaciones, también a la comunidad. Entonces hablamos de aquellos grupos étnicos, quienes también tienen su propia cosmovisión y su propia percepción y su propia forma de juzgar cuando se vulneran esas leyes internas y esos derechos internos de los demás. Entonces, ICBF también apoya en estos escenarios medicina legal. Allí también pues tenemos a una persona, un perito, ¿sí? Experto que evalúa en los juzgados, ¿sí? ¿Quiénes son esas personas encargadas de acompañar esos procesos, de investigar frente a esos casos? Los equipos que se deben de tener, oficinas particulares en momentos en que se solicite un peritaje, una mediación u otro tipo de atenciones en particular, con las fuerzas militares, policiales, ejército, ¿sí? Entonces podemos decir también para el abordaje a la criminalidad, cómo capacitamos, cómo orientamos, pero también cómo se selecciona ese personal. Secretarías de Gobierno, políticas públicas. Muchas veces nosotros creemos que en esta parte no tenemos espacio, pero el psicólogo jurídico debe estar allí porque es quien conoce las afectaciones y las vulneraciones de las personas, pero también cómo a través de las normas podemos orientar para la creación de programas que permitan generar esos impactos a nivel social en los diferentes sectores, ya sea en la salud mental, ya sea con líderes que se estén abordando en la salud sexual y reproductiva y en los diferentes entornos y con demás personas que se estén abordando, para la mujer, para el adulto mayor, para la persona con discapacidad, para población carcelaria. A veces esta población la dejamos a un lado en algunos pueblos o sitios que son distantes, no se brinda esa atención integral y debería darse, ¿sí? Porque se supone que son escenarios donde vamos a resocializarnos, pero si al contrario vemos más droga, vemos otro tipo de situaciones que no son coherentes con el sentido de ser de estos espacios, pues definitivamente la norma no se está cumpliendo como tiene que ser. Entonces, estos son algunos de los contextos de actuación del psicólogo jurídico. Bueno, ¿cómo se comprendía? Sí. Sí, la profe Claudia T. nos va a compartir precisamente como para ampliar eso que tú estás tratando. Nos va a ampliar precisamente ese esquema que nos va a ayudar a comprender mucho más ese proceder que tú acabaste de mencionar. Entonces, quisiera invitar a la profe para que continúe con ese tema antes de que se nos tenga que ir. El micrófono, mi profe. La ponente de las 2 de la tarde en el evento en que estoy aún no ha llegado, entonces yo puedo continuar. Bueno, okay. Entonces esa acción psicosocial implica pensar en la unión de estrategias psicológicas que vamos a utilizar para una interacción entre individuos, un contexto con una finalidad para hallar una mejora en la dinámica de la interacción. Para esto entonces tenemos un acompañamiento psicosocial y es muy importante saber
que para realizar ese acompañamiento psicosocial dentro de una acción psicosocial en contextos jurídicos, debemos estar muy bien fundamentados teóricamente, es decir, en quién nos vamos a apoyar, en quién nos vamos a afianzar. Un componente teórico, vamos a aclarar muy bien cuáles son esas fases de intervención. Vamos a hablar de esa parte ontológica, esa concepción del ser humano como un sujeto en relación y en construcción con el otro, con la otra, para que no me tiren las orejas por excluir, aunque la Real Academia de la Lengua ya nos dice que solo mencionamos en un sentido. ¿Cuál es ese contexto ético y político en el cual yo me voy a desenvolver planteando esa acción psicosocial en contexto jurídico frente a la temática que se haya abordado? Las temáticas las fuimos presentando en las primeras fases, entonces, prevención de violencias, desplazamiento, tortura, abuso sexual infantil, menor infractor, ¿sobre qué la vamos a plantear? Y ese componente ético y político se desarrolla desde contextos específicos que responden a unas demandas, a unas necesidades, a unos procesos que vive el país. Fíjense ustedes que el hecho de que estemos inmersos en un conflicto armado genera un amplio campo, tristemente, genera un amplio campo de acción para nosotros. ¿Qué haremos con las víctimas del cuerpo como botín de guerra? ¿Qué haremos con las víctimas de desplazamiento forzado? ¿Qué haremos con las víctimas de...? Y seguimos nombrando un montón de temas en los cuales nosotros, en ese contexto político y con esa ética rigurosa que nos caracteriza, podemos desarrollar ese aspecto psicosocial. ¿Y cuál es la parte epistemológica? Entonces, la interacción profunda entre el sujeto y la realidad. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice todo lo que se va a implementar? Hay otros trabajos, hay otras dinámicas que hayan adelantado estos temas que nos puedan servir. Debemos revisar si ha habido otras propuestas en acción psicosocial. ¿Qué les falló a esas propuestas? Para que nosotros cuando la planteemos verifiquemos qué falló para implementar acciones de mejora. ¿Qué les funcionó bien para poder copiar de esos modelos también y beneficiar a esa comunidad específica? Dentro de esas acciones psicosociales, ¿intervenimos solo los psicólogos jurídicos? Clínicos, educativos, sociales, comunitarios, trabajadores sociales, sociólogos, politólogos, comunicadores sociales, artistas, porque si vamos a hacer una acción psicosocial que tenga que ver con el arte como símbolo de resistencia, por ejemplo, las víctimas de homicidio en persona protegida, que son los mal llamados falsos positivos, crearon la obra Antígonas Tribunal de Mujeres para contar mediante el teatro qué hizo el Estado con ellas, cómo asesinaron a sus hijos y los dieron como guerrilleros. A eso le llamó el eufemismo, el mal llamado falso positivo. Fíjense que aquí se necesitaba de artistas porque ellas lo hacen mediante obras de teatro y es una acción psicosocial. Entonces, necesitamos trabajar desde la interdisciplina. Se planean proyectos de acciones y de prevención desde una perspectiva interdisciplinar y, ¿por qué no, transdisciplinar? Interdisciplinar es reunir profesionales que mencioné, pero transdisciplinar es crear una grande con la unión de toda esta experticia, pensamiento, rigor académico, metodológico, ético, ontológico de las demás profesiones para hallar ese punto de solución de la problemática que nosotros estamos mencionando, bien sea para prevenir, bien sea para aliviar, bien sea para recuperar el tejido social, bien sea para fortalecer la salud mental de aquellas personas afectadas en el marco de un problema que hemos estado abordando. Esa acción psicosocial e interacción terapéutica correspondería a los clínicos, pero la psicojurídica tiene que tener un riguroso acompañamiento, por ejemplo, el acompañamiento que viene post sentencia. ¿Qué pasa después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué pasó con estas víctimas que estábamos mencionando de homicidio en persona protegida cuando el señor Uribe Vélez tuvo que salir a pedir públicamente perdón como acto de reparación a esas víctimas? Ahí estamos los psicojurídicos entendiendo un tema bien importante para hacer ese acompañamiento en el tipo de sentencias que haya, bien sea a favor
o inclusive tristemente muchas veces en contra de esas mismas víctimas. Entonces, quisiera que ustedes en este chat escriban hasta acá qué les dice ese entorno de acción psicosocial. Hasta aquí, ¿qué más ideas surgen en ese entorno? Si están escribiendo, los compañeritos leen qué escriben los estudiantes. Entonces, esas acciones psicosociales implican establecer y determinar objetivos para un análisis crítico, implican fijar unos contenidos de programa, qué se hace, a quién se le dirige este programa, con quién cuento para hacerlo, con qué recursos económicos, físicos, locativos, intelectuales, con cuántos líderes comunitarios cuento para adelantar ese proyecto, y todo eso va enmarcado dentro de una planificación, dentro de unas actuaciones, dentro de un procedimiento, dentro de unos pasos metodológicos muy estructurados, dentro de un calendario de actividades o un cronograma que yo también implemento, dentro de un plan de acción que yo discuto con las diferentes profesiones, a ver cómo podemos implementar y hacer esas sinergias que permitan establecer las estrategias de ejecución de los programas. ¿Cómo asigno responsabilidades en ese grupo interdisciplinario que vamos a trabajar? ¿Cuántas reuniones? ¿Qué material necesitamos? ¿Vamos a hacer talleres? ¿Vamos a hacer conferencias? ¿Vamos a realizar unas cartillas de prevención? ¿Qué vamos a hacer en ese contexto? ¿Cómo definimos esos criterios e indicadores de resultado? Vamos a analizar los costos, entonces costos económicos, de infraestructura, ¿qué necesitamos ahí? ¿Cuáles son las posibles consecuencias o barreras que yo encuentro para poderlo desarrollar? No tengo un espacio para hacer los encuentros, no cuento con el dinero adecuado para los recursos que se requieren para implementarlo. ¿A quién debo acudir? ¿Qué puertas debo tocar para conseguir esos recursos? Y recursos que permanezcan en el tiempo mientras esté el proceso de esa acción psicosocial, porque si están escasos los recursos, pues sencillamente fracasan nuestras acciones psicosociales. ¿Cómo programar y cómo ser procedente en esa formación personal, local, de desarrollo, de liderazgo? Nuestros profesionales y el equipo interdisciplinario está fuertemente preparado para hacer de pronto atenciones en crisis, para no revictimizar a las víctimas. A veces son osados quienes intentan trabajar en estos temas sin tener una preparación no solo académica, sino también emocional, y poder llevar a cabo estos procesos con un gran éxito en favor de las víctimas o de las comunidades o de las poblaciones que requieren nuestra intervención. Algunos objetivos relacionados con estas acciones psicosociales pueden ser, esos son ejemplos para ustedes: fortalecer la salud mental y realizar acompañamiento a poblaciones vulnerables como víctimas, tanto a nivel individual como colectivo. Siempre que pensemos en acciones psicosociales, vamos a organizar lo colectivo, pero recuerden que en muchos momentos es importante hacerlo también desde el contexto individual. Preparar estos escenarios y estos espacios es fundamental, porque aquí se va a manejar información muy sensible. ¿Qué quiere decir información sensible? Pues que yo no puedo hablar con víctimas del conflicto, como mencioné el tema, el cuerpo como botín de guerra, que quiere decir una mujer abusada reiterativamente. Entonces, ¿cómo voy a manejar esa información sensible? ¿Estoy preparado para trabajar esos temas? ¿Habrá la privacidad adecuada? ¿Habrá el grupo de profesionales para hacer la contención en los momentos que ellos saquen a flote todos esos dolores, todas esas situaciones que han vivido? Identificar problemas y consecuencias producidos por los hechos traumáticos, así como recursos comunitarios para enfrentar la situación. Entonces, los recursos comunitarios, ¿qué quieren decir? Compañeritos, me están requiriendo en la web, por favor, ¿podrían dar continuidad a lo que hemos venido discutiendo? Bueno, bien, cuando hablamos de los recursos comunitarios, es importante empezar a evidenciar a nivel de comunidad
¿con qué personas contamos? Hay líderes, está organizada el barrio, la vereda, la comunidad que estamos interviniendo, qué procesos, qué programas se están desarrollando al interior, si contamos con otras instituciones que estén brindando, digamos, no sé, algunas estrategias que permitan intervenir. ¿Cómo nosotros empezamos a hacer, digamos, un análisis de ese sector y podemos empezar a revisar cómo todo este tipo de actividades y de articulación puede contribuir de manera positiva a esta población que quizás está solita, está distante, acaba de llegar y que quizás nos integra de manera como muy armónica con toda la comunidad, precisamente por esas vulneraciones que se han dado. Entonces, es identificar ese tipo de situaciones, los recursos, qué cosas hay, tanto físicas, materiales, humanos, que podamos apoyarnos para generar finalmente, digamos, como ese restablecimiento a esos derechos o a esas necesidades que se están presentando. Bueno, yo creo que podemos avanzar ya a la siguiente. No sé si John quiere comentar algo al respecto. John. Sí, claro. Mi profe María, mi profe Claudia. Miren, jóvenes, de todo esto que estamos revisando hoy, algunos de ustedes, y yo les comprendo, algunos de ustedes están preocupados porque no estamos hablando de cómo solucionar o cómo abordar las tareas que están pendientes, ¿cierto? La tarea 3, la tarea 4, pero sí lo estamos haciendo. Lo que pasa es que no nos vamos a detener aquí a mirar la guía, ¿sí? No, porque para eso no es la web, ¿sí? La web es para que ustedes construyan conocimiento, se inquieten más, puedan encontrarle razón a por qué hay que aprender ciertas cosas y por qué hay que hacer énfasis en otras. Por ejemplo, lo que les está explicando, lo que les acabo de explicar la profe Claudia T. y mi profe Claudia M., es vital para la tarea que ustedes van a hacer. Ustedes tienen por delante unos casos que analizar, ¿sí? Estamos compartiéndoles metodologías, formas de intervención en los diferentes casos que se pueden dar en la vida real. Entonces, ustedes tienen que tomar esa información que están recibiendo para aplicarla, hijitos, ¿sí? Porque es que nosotros estamos de pronto con una mentalidad en la que díganos, denos la información, ¿sí? Y nos aprendemos la información y de pronto nos damos cuenta que no sabemos cómo desarrollar esa información. Y eso es lo que les hemos propuesto durante toda la web, dándoles recursos para que ustedes analicen cada uno de los casos que tienen que analizar. Incluso, hijitos, yo desde ya los invito, ¿sí? Aprovecho aquí este medio de publicidad para que no se vayan a perder el CIPAS del próximo 24 de noviembre. Les voy a decir de qué vamos a hablar ese día. Ese día vamos a hablar, con el favor de Dios, si nos da su precioso permiso, vamos a hablar de metodología para peritajes psicosociales a nivel colectivo en víctimas de violencia sociopolítica. ¿Ustedes se imaginan? Yo, por ejemplo, cuando estoy desarrollando un peritaje psicológico individual, yo digo, Señor, ilumíname porque esto necesita uno de mucha pericia, de mucho cuidado para poder desarrollar una metodología de estas. Entonces, imagínense ustedes desarrollando un peritaje a nivel comunitario, ¿sí? Y hay dos personas que han hecho un trabajo, una investigación importante al respecto, y esto que les acaba de mostrar la profe Claudia T. y Claudia M., el 24 ustedes van a verlo manifestado, desarrollado en la realidad, ¿sí? Los conceptos que ustedes están aprendiendo, ¿cómo los van a tomar en la vida real? Por ejemplo, aquí tenemos este caso de Bronfenbrenner, científico sistémico que nos propone unos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar la condición de un ser humano, ¿sí? Usted debe entender que para abordar un ser humano, ¿cierto? Desde un enfoque sistémico, usted debe tener estos elementos. Y yo
pues le voy a dar la palabra a la profe Claudia M, para que si quiere retomar esta parte, o si no me permite, yo continúo explicando un poquito al respecto. ¿Le parece? Sí, dale. Ok, entonces yo les digo esto, hijitos. Ustedes en los casos que tienen que analizar, que están analizando en estos momentos, ¿sí? Ustedes en esos casos van a encontrar la oportunidad de usar, por ejemplo, el planteamiento del modelo ecológico de Bronfenbrenner. Él nos dice, cuando nosotros vamos a analizar un caso, y esto en la psicología jurídica sí que lo debemos tener en cuenta. Si consideramos, por ejemplo, el caso, el último caso que revisamos, el del joven que por defender a su madre termina cometiendo una conducta homicida, ¿sí? Ese joven tenemos que darle un análisis psicosocial y tenemos que invitar precisamente a profesionales como lo decían ahora, lo decía Juan de Dios y lo decía Milsen, tenemos que invitar a otros profesionales como por ejemplo los antropólogos, tenemos que invitar a los médicos para que ojalá haya una evaluación biopsicosocial, ¿sí? Y que nos demos cuenta los profesionales que el dictaminar una sentencia por parte de un juez no puede dejarse solamente en las manos del juez, sino que todos nosotros debemos responsabilizarnos de aportarle a la construcción de la justicia. Entonces, este enfoque, este modelo ecológico de Bronfenbrenner nos permite a nosotros entender que cuando yo voy a analizar una persona, yo no puedo ir de labios ligeros, ¿sí?, juzgando a esa persona sin antes conocer los diferentes sistemas en los que esa persona ha crecido, se ha desarrollado y se ha formado como ser humano, ¿sí? Entonces tengo que conocer esa condición, ese sistema donde él se formó inmediatamente, que es su familia, que es lo que Bronfenbrenner conoce o determina como el microsistema, y tengo que conocer cuál fue la dinámica y la influencia de ese joven con su mesosistema o con el nivel inmediatamente superior, como es la comunidad inmediata que lo rodeó a él, ¿sí? Y tengo que saber cómo esa comunidad inmediata pudo aportar en él una condición tal para llegar a tener una salida impulsiva o una salida donde fue precisamente un acto de defensa de su vida o de la vida de un ser querido, ¿cierto? Y para eso hay un principio en la justicia. Nosotros, los psicólogos jurídicos, tenemos que saber de derecho. Es más, por el solo hecho de ser humanos y colombianos, tenemos que estar empapados de los conceptos del derecho. Entonces, no podemos nosotros crecer aisladamente de esta realidad. Y tenemos que abordar precisamente ese otro contexto que es el macrosistema, y uno de los últimos conceptos que propuso Bronfenbrenner, que es el cronosistema, ¿sí? O sea, que ya no estamos hablando de 4, sino de 5 elementos desde el enfoque sistémico que tenemos que evaluar, y esa evaluación hacerla con la rigurosidad y la metodología científica. En este caso de la familia, ya se nos está acabando el tiempo, en este caso de la familia de este joven que comete una conducta homicida, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos uso del peritaje psicológico, hacemos uso de una estrategia fundamental y es precisamente la formulación forense. Y en esa formulación forense tenemos que tratar de explicar por qué ocurrió esa conducta, por qué ese joven terminó cometiendo esa conducta. Entonces, con esto termino mi intervención y es, jóvenes, la psicología jurídica, definitivamente cualquier psicólogo puede prepararse para asumirla, pero no deben realizarla quienes no estén preparados. Y eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Un peritaje psicológico, una evaluación del testimonio, por favor, son cosas que ustedes cuando salgan al mercado laboral les van a pedir que hagan, pero ustedes deben de ser muy responsables, por favor, y no proceder si no hay la debida preparación académica y profesional para hacerlo. No es cuestión de discriminación, es cuestión de un sano juicio. Bueno, queridos estudiantes, entonces para cerrar esta fase podemos comentarles que ustedes recordamos. En primera instancia, identifican el problema. Luego ponen una línea base de trabajo. Vamos a trabajar sobre violencia de género o violencia con perspectiva de género. Plantean un objetivo general. Ese objetivo general tiene que definir un propósito y un fin
para ofrecer una solución al problema. Luego, marcan unos indicadores, es decir, a cuántas personas van a atender. Un indicador puede ser cuál es el índice de violencia o cuántas víctimas de violencia intrafamiliar denuncian en la comisaría y a cuántas personas ustedes van a abordar de esas personas que han estado mencionando el tema en comisaría. ¿Cuál es una meta para ustedes? Luego de marcar los indicadores, veo las causas críticas. Por ejemplo, no hay comisarías, por ejemplo, no atienden los fines de semana, por ejemplo, la gente no denuncia porque no cree en la autoridad. Entonces, ¿cuáles son las causas críticas? Luego, ¿qué objetivos específicos me voy a plantear acá? ¿Cuáles son las metas de trabajo que yo tengo? ¿Qué problema o necesidad voy a abordar desde una acción psicojurídica? ¿Cuáles son los objetivos? Y en este sentido, ¿cuáles serían esos resultados esperados? Aquí les presentamos una pequeña matriz, de pronto tomada de otro autor. Fíjense que mi compañero explicó un autor. Aquí el señor Taylor también plantea que nosotros podemos tener el problema y la necesidad, los objetivos y resultados, con qué insumos contamos. Los insumos pueden ser desde personales, económicos, patrimoniales. Insumos implicarían cuántos profesionales se vinculan, con qué recursos económicos se cuenta, en qué localidad vamos a trabajar, qué productos vamos a sacar de allí. Entonces, productos como cartillas, como videos, como libros, productos como política pública puede ser un producto, lineamiento de política pública o la instauración de una política pública puede ser el producto. Y el resultado es medir el impacto de ese proceso que yo adelanté y establecí. Viene una fase exploratoria que implica identificar el problema, cuál es la necesidad, a qué comunidad va a estar dirigido, cuál es la acción psicojurídica a resolver. Acuérdense que las acciones psicojurídicas tienen que ver con el comportamiento humano cuando éste tiene implicaciones con ley. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? El menor infractor, los abusadores sexuales, las víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de familia. ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son los factores de riesgo que yo encuentro para implementar esas acciones psicosociales? Factores de riesgo puede ser poca o baja accesibilidad a la población, poca información, que la tengo que buscar en alguna forma complicada, pero también puedo tener factores de protección, es decir, un factor de protección puede ser un nexo muy ligado a los líderes comunitarios. Puede ser, me patrocina una ONG este proyecto. Vi la convocatoria y en las convocatorias hay recursos para proyectos de esta naturaleza. ¿Qué personas o grupos están afectados con este tema que yo estoy abordando? ¿Cuál es el análisis del contexto? Es decir, las interrelaciones en la historia de esa comunidad. Si hablamos, por ejemplo, de Boyacá, ustedes dicen, no, en Boyacá no hay esos brotes de violencia. Espérense, Boyacá es receptor de personas en condición de desplazamiento. Entonces podemos armar una política pública para este tipo de personas con todos los factores que mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las fuentes de información que yo tengo? Revistas, periódicos, sentencias en la corte, documentales. ¿Con qué información cuento? Con entrevistas que se han hecho a las víctimas o a la población que yo voy a trabajar. ¿Y con qué barreras yo también tengo que trabajar? Identifiqué esas barreras. De pronto, si yo voy a trabajar con menor infractor, ¿en dónde encuentro y recapitulo toda esa información que yo tengo al respecto de ellos? Porque si no tengo clara esa problemática, si no la he estructurado ontológicamente, epistemológicamente y demás, ¿cómo hago yo para poder abordarla si no la conozco a profundidad? ¿Cómo es esa localización? ¿En dónde están ubicados? ¿Hasta dónde yo voy a llegar? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué horarios voy a atender? ¿Cuál es mi cronograma de trabajo? ¿Cuáles son los recursos físicos, humanos, económicos, educativos a disposición para el manejo de esta información tan sensible que ya lo hemos mencionado? Como tercera medida, planteo el proyecto con un título, con un objetivo, con un contexto de intervención o población descrita con mucha claridad, definida también con mucha claridad,
qué insumos tengo para esas actividades y recursos, qué productos voy a sacar. Fíjense que aquí puse murales, cartillas. Por ejemplo, en Toribío hubo una minga muralista y la gente convirtió las paredes que estaban llenas de disparos, las convirtió en murales, y esa minga muralista tuvo una historia. Aquí en Tunja, en el Parque Pinzón, hay un muro hermosísimo en donde están las víctimas del conflicto armado, muertos de manera violenta. Están las fotografías de ellos como símbolo de resistencia. Entonces, ¿qué productos voy a tener? Las madres de Soacha hicieron tejidos y los van pasando por todas partes, fotografías de sus víctimas. ¿Qué resultados a corto y a mediano y a largo plazo? Porque un proyecto psicosocial que se plantee siempre se debe medir desde el corto, el mediano hasta el largo plazo. ¿Cuánto va a permanecer en el tiempo? ¿Y cómo voy a instalar oficialmente ese proyecto? Pues entonces presentándole a los involucrados en el problema, a los interesados en el programa, a los interesados también en financiar, porque es importante, como dije, tocar esas puertas económicas, la evaluación de un proyecto que es fundamental, medir el impacto, si me funcionó, si no me funcionó, si lo tengo que replantear e ir ajustando en el camino. ¿Cuál es la disponibilidad de participación y esos mecanismos de participación también? Bueno, y la última fase ya plantear como toda esa infraestructura. Esto se puede hacer a manera de matrices. Por ejemplo, se van llenando cuadros. Aquí no quité estos del contexto general para que ustedes vean cómo yo puedo ir diseñando mis propios cuadros, mis propias matrices. Entonces, si voy a medir el impacto, pues pongo lo que corresponda. Por ejemplo, si voy a trabajar con líderes comunitarios o aquí el equipo humano, entonces, ¿qué persona me va a ayudar? ¿De qué profesión? ¿Cuáles son sus tareas? ¿A qué se va a dedicar esa persona? ¿Qué especialización tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué conocimiento? ¿Cuáles son sus habilidades y destrezas? Es decir, por cada tema que yo trabaje, puedo tener una matriz determinada que me vaya dando cuenta del avance del proyecto, y aparte yo lo voy sistematizando para que al final tenga muy organizada toda la información. Bueno, queridos estudiantes, nosotros podemos planear en nuestros proyectos seminarios, conferencias, conversatorios, podemos hacer boletines, semanarios, podemos hacer murales, podemos implementar también una estrategia de comunicación vía WhatsApp, por ejemplo. Desde la prevención, entonces, ¿qué pasaría con los recursos económicos? Fíjense que para todo yo puedo armar matrices que me van dando cuenta del proceso que yo estoy implementando. Creo que eso sería como lo que nosotros tenemos por contarles. No sé, ya estoy viendo la hora, estamos pasaditos 3 minutos. Y finalmente, pues, realizar si ese estudio piloto cumplió su objetivo, si los procesos implementados me sirven o yo debo ajustar el programa original, si los recursos se cumplieron y se distribuyeron a cabalidad para ese proyecto, si el cronograma se cumplió o hay que ajustarlo en algún momento, una evaluación final y pues el resumen de las lecciones aprendidas. Eso sería entonces, queridos estudiantes. No sé si nos den un margen para preguntas. De pronto no nos van a cerrar la web, no conozco quién es el anfitrión, y si hubiera ese espacio para preguntas. La Claudita allí dice, ¿dónde está la lupita? Fin de la participación. Pues considero que pues ya se nos ha agotado el tiempo. Agradecer pues a todos los estudiantes por estar acá en este momento, aprovechando el espacio para fortalecer ese conocimiento, y a toda la red de tutores que también nos acompañaron en el día de hoy. Les agradecemos por pues estar acá vinculados en este espacio. Y bueno, muchas gracias a todos, compañero John. Bueno, queridos estudiantes, perdónenlo poquito, con mucho amor, y ya saben, cualquier cosa, los tutores estamos muy dispuestos a colaborar y a compartir con ustedes todo lo que nosotros podamos. No se olviden, próximo 24 de noviembre, 7 de la noche, están cordialmente invitados, no se les va a cobrar la entrada, así que no pueden faltar y no pueden dejar de invitar a sus amigos. Dios les bendiga y gracias por la paciencia que nos han tenido hoy. Mi profe Claudia T.
Bueno, queridos estudiantes, queridos compañeros de la red de tutores, un grato placer haber recorrido todo este escenario para poder entregarles lo mejor de nosotros con muchísimo compromiso, tal vez con toda la creatividad posible. Queríamos enseñarles hoy demasiado, pero lo más importante es que ustedes no se vayan con respuestas. Lo más importante es que se vayan con muchas dudas, porque las dudas implican un compromiso para